Gracias, buenas tardes. Ya vamos a ver este tema. Es un tema bastante largo, ¿ya? Bastante largo, y un poco complejo. Lo han debido llevar a recordarse cosas que han llevado desde segundo año, algunas enfermedades. Lo vamos a tratar de pasar un poco de manera general, pero el tema más se lo toca en la parte de ya del posgrado, cuando ya los odontólogos generales deciden, en este caso, digamos, ortopedia, son los que más atienden ese tipo de pacientes, ¿no? Y aún así es muy raro encontrar algún tipo de estas patologías. La verdad, en los años que yo vengo como odontopediatra, no es que he tenido bastantes casos de estos, ¿no? Pero siempre llegan a la consulta, ¿no? Entonces vamos a empezar por estas enfermedades sistémicas, como habíamos dicho, que tienen algún tipo de repercusión bucal o que debemos saber cómo tratarlo. Entonces nos vamos a ir a dar un poco de las patologías, mencionarlas, tal vez hacerlas un poco de recuerdo, y luego vamos a ver cuáles son las consideraciones que ustedes deberían tener, que es lo más importante, ¿no? No vamos a tratar de profundidad, ver qué tipo de medicamentos ustedes tienen que dar, cuáles son las dosis, porque eso ya se lo dejo un poco a los especialistas, pero de manera general, para que ustedes tengan conocimiento, lo vamos a ir manejando, ¿ya? Primero vamos a ver las cardiopatías, ¿no? Estamos hablando de recordar, vamos a recordar, como les decía, semiología, cardio, corazón, patías, patologías, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Que la frecuencia de estas cardiopatías congénitas, o la que viene desde el nacimiento, nos dice que en niños, 8 de cada 10 nacidos, de cada 1000 nacidos, presentan algún tipo de cardiopatía congénita. Entonces, eso ya un poquito nos llama la atención y nos dice, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que saber cuánto es la población aquí en el Alto o en la ciudad, ustedes donde van a ejercer, y si hay 1000 nacidos, 1000 niños que ustedes van a ver, por lo menos 8 van a tener algún tipo de patología, o en este caso de cardiopatía. Entonces, debemos conocer. Nos dice también que no existe un factor etiológico, así que diga, el uso de celulares, el uso de grabar las clases en las teóricas les va a dar cardiopatías. No hay algo así. No hay un factor etiológico específico. Pero sí nos dicen que hay algunos factores maternos que sí están relacionados. Por ejemplo, nos mencionan la rubiola, estamos hablando maternos, lo que la mamá ha presentado durante el periodo de gestación. Rubiola, diabetes, alcoholismo, irradiación, fármacos como la talidomina, la difenidantoína o la warfarina, que son factores de coagulación, ¿no? Que nos van a ayudar. Entonces, cualquier tipo de este medicamento puede generar algún tipo de cardiopatía. No nos está diciendo que todas las personas que digamos que hayan tenido diabetes, las mamás que tengan diabetes, van a tener en sus hijos algún tipo de cardiopatía. Pueden estar relacionados, ¿no? Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Dentro de las cardiopatías congénitas, hay dos, ¿no? Las anomalías estructurales con derivación de la sangre y los defectos obstructivos. Esta partecita es un poco complejo. Ustedes saben de la circulación, lado izquierdo, lado derecho, ¿no? Nos dicen aurículas, ventrículos, eso ustedes ya lo saben, anatomía, recordarse. Anomalías estructurales, dice, que hay alguna alteración en la estructura del corazón, en este órgano, en el corazón, en cualquiera de sus aurículas o en cualquiera de las arterias o vasos o venas que lleguen al corazón. Entonces hay una anomalía de estructuración con derivación de sangre, es decir, que de esta arteria se puede ir a este lado, de este ventrículo se puede ir a este otro ventrículo. Entonces hay una derivación de la sangre, ¿no? Y la otra patología son los defectos obstructivos que hay acá. Puede haber algo que obstruye, ¿no? De alguna manera. Entonces las cardiopatías se van a dividir en estos dos grupos. Anomalías estructurales con derivación de la sangre, que es decir, que la sangre va a ir de un lado al otro, el cual no debería ir, y defectos de obstrucción.
Estas dos cardiopatías nos van a producir alteraciones de flujo. ¿Ya? Alteraciones de flujo. Las cardiopatías congénitas las vamos a dividir en patologías cianóticas y las patologías asianóticas, ¿ya? Patologías cianóticas y asianóticas, ¿no? Las cianóticas quiere decir las que no tienen sangre, ¿no? En este caso hay pacientes con bastante riesgo en anestesia general. En estos asianóticos hay patologías como obstructivas, la estenosis, que alguna parte de la estructura del corazón puede estar bloqueada, taponada, si vale el término. Hay defectos con derivación. En este caso, cuando hablamos vamos a hablar de derivación de izquierda a derecha, ¿no? Habíamos visto el corazón. En este lado está aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho. Derivación de izquierda a derecha, quiere decir que de acá se va hacia este lado, de acá se va hacia este lado, izquierda a derecha, ya sea de la aurícula izquierda a la aurícula izquierda a la aurícula derecha, o del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, pero se va de este lado. Este lado, el izquierdo, tiene oxígeno, este otro lado derecho no tiene oxígeno. Entonces, de este lado hacia este lado no hay mucho problema. Hay algún tipo de patología, algún tipo de consecuencia, pero no hay mucho problema. ¿Qué pasó con las imágenes? Ya. Dentro de los defectos asianóticos con derivación derecha-izquierda, tenemos primero defecto del tabique auricular, ¿no? Esta es la circulación normal, lo que tiene que ver, aquí están las aurículas, los ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha, las arterias pulmonares, la aorta, la vena cava. Esta es la circulación normal. ¿Qué pasa cuando existe un defecto en el tabique auricular? Miren, hay un defecto en el tabique auricular. No está bien cerrado. Este orificio se encuentra cerca del agujero oval y me comunica la sangre de izquierda a derecha. Ahí está como una flechita a la vez. ¿Ya? Defecto del tabique ventricular. Es lo mismo, pero ya no en las aurículas, sino en los ventrículos, ¿no? Así está en el tabique ventricular. Persistencia del conducto arterioso. Esto es una patología bastante común. Esta la persistencia del conducto arterioso. Generalmente este conducto arterioso se cierra después del nacimiento. O sea, todos los niños, todos hemos tenido. Y hay una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. Entonces hay una comunicación, pero una vez que nace, poco tiempo después se cierra, pero en algunos niños permanece. Y yo he visto muchos de estos casos que les detectan cuando están yendo al premilitar los varones, o en algunos casos las mujercitas han ido al premilitar y les encuentran esto y ya no los mandan al premilitar. Antes no se hacía mucho, pero yo he encontrado bastante de eso. Y les piden su examen dental y todo eso, pero ya a esa edad, a los 16, 17 años en algunos casos se va encontrando. ¿No? Hay entre la aorta y la arteria pulmonar, hay una comunicación, ¿no? Persistencia de este conducto arterioso. Retorno arterio-venoso anómalo. Y por último, conducto auriculoventricular, ¿no? Conducto auriculoventricular. Estos son mis defectos asianóticos con derivación de izquierda a derecha. Es decir, que la sangre oxigenada se va al lado donde no hay oxígeno. Que básicamente, si ustedes recuerdan, eso es la circulación, ¿no? Que tiene que haber intercambio entre la sangre que tiene oxígeno a la sangre que no tiene oxígeno. Solo que estos defectos lo hacen por otro lado, ¿no? Va a producir ciertos tipos de patologías o cierto tipo de características, ¿no? Este es el conducto auriculoventricular, donde toda la pared auriculoventricular, donde todo el tabique auriculoventricular está defectuoso.
y hay una comunicación de izquierda a derecha. Ahora, los defectos acianóticos con obstrucción tenemos, los otros eran derivación de izquierda a derecha, estos son defectos acianóticos con obstrucción, es decir, taponamiento. Tenemos la coartación aórtica, es decir, que la vena aorta se estrecha, miren, se estrecha y no deja pasar la sangre. Estenosis aórtica ya es un taponamiento, esta es una estrechación, una coartación, hay un estrangulamiento, la estenosis es un taponamiento. La estenosis aórtica ya existe una mala función de su válvula aórtica. Esta es una válvula aórtica cerrada y esta es una válvula abierta. Digo cerrada, pero miren, se encuentra todavía con comunicación. Entonces, es decir, que hay una obstrucción. La estenosis pulmonar es un taponamiento a nivel de la arteria pulmonar. Estos vendrían a ser mis defectos acianóticos, ¿no? Los con obstrucción y los con derivación de izquierda a derecha. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Hay una derivación de sangre desaturada, me dice, desoxigenada de derecha a izquierda. Manifestaciones clínicas, cuando hay, esto se realiza ya con un examen laboratorial, se le ordena o se le pide al médico que le tome un recuento sanguíneo y podemos ver que hay un 50 gramos por litro de hemoglobina desaturada en sangre arterial. Si esto nosotros encontramos, ya vamos diciendo que hay defectos cianóticos. Entonces nosotros necesariamente tenemos que ordenar un examen laboratorial. En muchos de los pacientes se puede observar a edades cortas, pacientes que los podemos ver así como está en esta imagen, rosaditos, ¿no? Generalmente los bebés son medio rosaditos, bastante coloración tienen, pero ya se puede ir marcando un poco, ¿eh? Por ejemplo el tema de la mano ya tiene aquí color. O en algunos casos en el periodo de reposo están bastante rojitos, pero miren cómo está la boquita, ¿no? Ya se nota. Entonces estos pacientes ya cuando están en estado de reposo pueden estar relativamente normal, pero ya cuando entran en llanto se van poniendo morados. Miren la boquita del paciente, ¿no? Cuando ya esto ya está sumamente alterado, sube este nivel, podemos encontrar pacientes ya de esa tonalidad, con ese color azul característico de cianosis, ¿no? Entonces ya vemos el rutina y bien. Generalmente nosotros como odontólogos no vamos a tratar ese tipo de pacientes, ¿no? Salvo que tenga algún diente natal, un diente neonatal, un nódulo de Bohr, una perla de Epstein, tal vez no los traiga y tal vez no las haya llevado y podamos recomendar. Aunque actualmente la consulta dentro del sistema boliviano nos dice que las citas de los pacientes pediátricos recién nacidos es bastante rigurosa, entonces debería tratar con eso, pero deberíamos conocerlos. Esos son los defectos cianóticos, ¿verdad? Ahora, entre estos tenemos algunas patologías bastante conocidas. Por ejemplo, la tetralogía de Fallot, el síndrome de Esse-Meyer, la atresia tricuspidia, la atresia pulmonar y la transposición de los grandes vasos. ¿Ya? Como su nombre lo dice, la tetralogía de Fallot es porque se caracteriza por estas cuatro características que va a presentar el corazón, ¿no? Una aorta sobresaliente, obstrucción del flujo de la salida del ventrículo derecho, hay defecto del tabique ventricular e hipertrofia del ventrículo derecho. Estas cuatro patologías o estas cuatro características me dan la tetralogía de Fallot, ¿no? El signo de Esse-Meyer y la atresia tricuspidia, que tienen que ver con, como su nombre dice, ¿no? Una malformación o un mal funcionamiento de la válvula tricuspidia, mal funcionamiento de la válvula pulmonar y transposición de los grandes vasos. Las arterias se transforman en las arterias pulmonares, en venas pulmonares. En vez de llevar la sangre, traen la sangre, que son muy raros estos casos, pero igual me van a producir alteraciones de cianosis. Otro tipo de cardiopatías, ¿no? Que las que hemos visto son las más generales, estas son las más pequeñas, podríamos decirles, son las cardiomiopatías, ¿no? Donde podemos ver que acá está alterado el músculo, ¿no?
por eso digo miopatías. Está alterado el músculo. En este tipo de cardiomiopatías tenemos la dilatada, la hipertrófica y las estructuras, ¿no? Por el tamaño, por la composición del músculo que va a tener, como está en las imágenes. Y las asitmias cardíacas, que son otras cardiopatías que son menos comunes, pero donde está alterado, no se olviden que el corazón funciona por estímulos eléctricos, donde tiene que ir dando una estimulación y van haciendo ese ruido característico, ¿no? Pum, pum, pum. En este hay una interrupción de este ritmo cardíaco y se interrumpe, por eso dicen arritmias. Entonces, para eso yo necesito hacer un tipo de examen especial, obviamente que tiene que ser realizado por el médico pediatra para poder definir el tipo de tratamiento de estos, ¿no? ¿Cuáles van a ser las repercusiones odontológicas? Si bien, como les había mencionado, en niños, en niños de menores de 3 años es donde más se va a ir notando esto, y son muy pocos los odontólogos que tratan o que llegan a este paso. Se puede ir dando ya algún tipo de repercusión o características después de los 3 años. Uno, por ejemplo, que nos tenemos que llamar la atención, esto es en el momento ya de la historia clínica o al ver al paciente, son los niños que tienen los dedos en el palillo de tambor. ¿Han visto los palillos de tambor cómo son? ¿Han visto? El dedo es, miren, este es el dedito, ¿no ve? Y el palillo del tambor aquí tiene como una cabecita, ¿no ve? Para ir golpeando el tamborcito. Igual tienen los niños, ¿no? Por la presión cardíaca que van haciendo el pum, 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 llega aquí y estas son las partes distales y ahí es donde va haciendo, es como un estímulo que van haciendo en la punta de las extremidades de los dedos y por eso esa parte va aumentando de tamaño y se vuelve de un color medio rojizo, medio azul, ¿no? Miren, niños con dedos en el palillo del tambor, ¿no? Entonces esto es, si bien no es bucal, nos indica que sí tiene algún tipo de cardiopatía. Y ahí nosotros debemos tener mucha atención. Cianosis de la mucosa, ¿no? Característico, un color bastante azulado, hasta llegar a un tono oscuro, morado. Y esto puede ir cambiando, puede ser que el paciente, el niño puede estar llegando con una cierta tonalidad medio rojiza, medio oscura, porque es en nuestro medio, nosotros no tenemos la mucosa así rosada, rosa coral pálido, como dice la literatura, ¿no? En nuestro medio, por la altura, es un poco más oscuro, es casi guinda, entonces tenemos que ir cuidando. Y a veces los niños cuando lloran en el consultorio es donde van a ir cambiando. Y obviamente, la falta de aire, que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso yo a veces en la clínica les molesto, su aislado, el aislado lo están colocando sobre la nariz, ¿no? Entonces, a veces no sabemos qué tipo de paciente nos va a tocar, pero si nos está diciendo que estos pacientes tienen cianosis de la mucosa, mi paciente está con una coloración guinda, que supuestamente es normal por el tema de la altura, y yo todavía le estoy tapando las vías respiratorias, tanto la cavidad bucal y la nariz, estoy poniendo el dique de goma, tengo que tener cuidado, ¿no? Porque hay falta de suministro de oxígeno, ¿no? Entonces, tengo que tener mucho cuidado en los reparos que voy a realizar. ¿Qué es lo que yo tengo que realizar en este tipo de pacientes cardiópatas? Primero, protección antibiótica. Sí o sí, ¿no? Tengo que realizar para cualquier tipo de tratamiento que yo voy a realizar con anestesia, ya sea de agresión. Si voy a hacer una resina y voy a hacer aislamiento absoluto, tengo que hacer protección antibiótica por el tema de la anestesia. No resinas simples, tal vez un sellado, tratamientos que no son de muy, puedo tratar de realizar sin antibiótico-terapia, ¿no? Pero tengo que tener una protección antibiótica cuando voy a hacer anestesia, tratamientos pulpares, exodoncias, tengo que realizar. Y ahí viene el tema de la resistencia bacteriana. Lamentablemente en nuestro medio, por el tema del internet, por el tema de la facilidad, por el tema de las mamás, por el tema de los amigos o amigas, o las mamás amigas, resulta que ya van dando, todos toman medicamentos.
Por eso cuando yo a veces leo las historias clínicas que ustedes hacen, medicamentos nunca han tomado según las historias clínicas que ustedes presentan. Pero la mayor parte de los niños sí han consumido antibióticos o analgésicos. Entonces, por eso es bien importante saber cuándo voy a dar un antibiótico. Y si mi paciente, en este caso, si sospecho o me dice que es cardiópata o tiene algún tipo de ese tipo de patología, yo tengo que preguntar si ha tomado antibióticos. Y tengo que sospechar que tiene resistencia bacteriana, por lo cual debo cambiar de medicamento. Dependerá qué tipo de medicamento, qué tipo de patología para poder recetar qué tipo de antibiótico voy a dar, qué tipo de patología. Entonces tengo que averiguar el tipo de la resistencia bacteriana. Entonces, como recomendación a ustedes, solo en casos necesarios de antibióticos. No todos los pacientes necesitan antibióticos. Gluconato de clorhexidina al 0,12%, ¿no? Eso es una medida bastante profiláctica para poder realizar, no solo antes del tratamiento dermatológico, sino también después y también como medida de higiene oral cada cierto tiempo, ¿no? Estos pacientes tienen una cierta tendencia a la hemorragia, entonces tengo que tener mucho cuidado en los tratamientos que voy a realizar. Tengo que tener mucho cuidado con los factores de coagulación que van a intervenir en ese proceso de hemorragia o de coagulación. Generalmente estas cardiopatías, eso hay que tenerlo muy en cuenta, no vienen solas, se las puede encontrar, pero generalmente van asociadas a otros, a síndromes, ¿no? Síndromes como el síndrome de Down, como el escorbuto, que van asociadas a otro tipo de patologías. Entonces, tengo que tener en cuenta una historia general bastante detallada para tener en cuenta estos datos, ¿no? Eso es lo que yo debo realizar, lo que debo recomendar, ¿no? Y siempre decirle a nuestros papás de que su higiene oral tiene que ser bastante eficiente. Generalmente en este tipo de pacientes hay una prevalencia de hipoplasia del esmalte y caries en dentición temporal. Por eso es de nuestro interés, ¿no? Cuando tiene la dentición temporaria es bastante común encontrar la hipoplasia del esmalte y la caries. Esto se asocia a la irrigación, al tema de la función de los bronquiolitos, ustedes ya lo en la formación del órgano dental, ¿no? Entonces, ¿cómo interviene el flujo sanguíneo para la formación de estas estructuras, ¿no? Y obviamente la caries para el cambio de lo que es la desmineralización y la remineralización, y generalmente en dentición temporal. ¿Ya? Tratamientos tienen que ser, en este caso, cuando estamos observando, tenemos la sospecha, o ya sabemos que es un paciente con algún tipo de cardiopatía congénita, los tratamientos deben ser menos agresivos, ¿ya? Por los problemas pulpares, la bacteriemia que se puede realizar. Entonces yo tengo que tratar de ser lo más conservador. Si puedo tratar de realizar una protección pulpar indirecta o algún tipo de tratamiento restaurador a un tratamiento pulpar, es preferible hacerlo, ¿no? Coordinación del tratamiento. Si es que mi paciente presenta demasiadas caries, donde yo voy a necesitar bastante tiempo para poderlo realizar, en ese tipo de pacientes obviamente voy a necesitar anestesia. ¿Quién realiza tratamientos con anestesia general? El odontopediatra. ¿Pero con quién? Con un anestesiólogo. Y obviamente en un recinto donde cuente todas las medidas para poder desarrollar anestesia, ¿no? Ayer justamente estábamos pasando un curso de una noche, un curso por Zoom sobre anestesia general, nos hacíamos recuerdo de la importancia de la anestesia general, ¿no? Entonces es muy importante en este tipo de cardiopatías tenerlos bastante controlados, ¿no? Si es que yo tengo y voy a hacer algún tipo de restauración, una resina, un sellador y necesito aislado absoluto, las anestesias locales y el uso del vasoconstrictor no están contraindicados. Puedo utilizar hasta ahí un pequeño resumen de lo que son las cardiopatías congénitas que presentan los pacientes. Vamos a ver un poco de trastornos hemorrágicos ahora. Los trastornos hemorrágicos tienen que ver con lo que se produce, ¿no? Después de un trauma, donde se haya roto la continuidad de un vaso sanguíneo, ¿no? Que se produce hemorragia, eso dice, y hay un trastorno este nivel.
¿Qué es lo que se produce después de un trauma, de un corte, donde hay una lesión a nivel del vaso? ¿No? Primero se produce el tapón plaquetario primario, ¿no? Ese tapón plaquetario primario va a producir que las plaquetas, esto es bien importante, que las plaquetas y los factores de coagulación del plasma y paredes del vaso van a interactuar. Van a ir, ¿dónde están las plaquetas? Yo soy plaquetas. ¿Quiénes son plaquetas? Vengan acá las plaquetas. ¿Quiénes son los factores de coagulación? ¿Quién es el 1? ¿Quién es el 2? Porque hay bastantes números de factores de coagulación. Van y se relacionan con las paredes del vaso que está lesionado y van a formar la hemostasia secundaria. Y esta hemostasia secundaria, después de formarse el factor plaquetario primario, que es este, se va a formar fibrina. Y esta fibrina es la que me va a producir la coagulación. ¿No? Entonces, básicamente es como resumen, es un poco más largo lo que es la cascada, porque se refiere a esto, pero tiene que ver con esto. Entonces, en alguna parte hay un trastorno, ya sea en la hemostasia primaria, ya sea en la hemostasia secundaria. ¿Y quiénes están afectados? Las plaquetas y los factores de coagulación, que no llegan a formar fibrina, por lo tanto, no va a haber coagulación y por lo tanto va a haber. Dentro de los factores de la hemostasia primaria que habíamos dicho, tenemos algunas enfermedades. Las hemorragias, ¿ya? Las petequias y las púrpuras. Esas son las enfermedades que están caracterizados dentro de esta primera hemostasia primaria, ¿no? Que tiene que ver con las plaquetas y los factores de coagulación, ¿no? Las petequias y las púrpuras, por ejemplo, tenemos una enfermedad bastante conocida, la von Willebrand. Esta von Willebrand tiene bastantes características y en algunos casos tiene sus subvariedades. Y algunas patologías que están dentro de los defectos de la hemostasia secundaria, tenemos hemorragias profundas de músculos y articulaciones. Y en esta tenemos, por ejemplo, la hemofilia como enfermedad predominante de estos defectos. Estas me están diciendo que son un poco más lábiles, ¿no? Hay petequias, miren, ya sea en el cuerpo o ya sea en mucosa, no se nota muy bien, pero todo este lugar está lleno de petequias como tal. Y las hemorragias profundas, donde ya el sangrado ya no se puede parar y es muy visible. Aquí el vaso se ha roto, pero todavía no ha llegado a sobresalir de la piel o sobresalir de la mucosa, por eso está prestando púrpuras o petequias. En este caso ya hay bastante sangrado. En algunos casos los moretones o los moretones que van presentando, los hematomas que presentan, son bastante grandes. A veces estos pacientes, espero no olvidarme, los hemofílicos, tienen pacientes así, ¿no? Como este cuadro. Y los dice, de la 3 semanas teníamos un curso de pediatría y justo estábamos tocando ese tema, y era en Cochabamba, nos decía que el doctor que le había atendido, en la consulta en la Caja Nacional, rápido lo ha visto al niño así con el ojo verde, con el ojo morado, y había llamado a la policía. Y rapidito la policía ha llegado con Defensoría del Menor y a los papás prontos estados, ¿no? Y lo han hecho después, los papás han verificado y el niño le tenía hemofília. No pasa nada, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado. Miren dónde se presentan las áreas, ¿no? Por un simple golpe, ¿no? Porque la mamadera se le cae cuando está agarrando, porque se sienta, van a aparecer este tipo de lesiones. Los trastornos hemorrágicos los vamos a dividir primero en estos trastornos plaquetarios. Habíamos dicho que son los de la primera hemostasia, ¿no? Tenemos la trombocitopenia, la trombocitosis, los trastornos de la función plaquetaria, la enfermedad de von Willebrand y las alteraciones del tejido conjuntivo. Estos trastornos, como la trombocitopenia, lo vamos a tomar un poco de manera general. Como su nombre lo dice, ¿no? Trombocitopenia. Trombos está hablando a los trastornos a las plaquetas. Y penia ya significa sustitución. Trombocitosis, ¿no? Hay un aumento y hay una disminución de los factores plaquetarios. Los trastornos de la función plaquetaria, quiere decir que estas plaquetas no están funcionando. Estas son la clasificación de estos trastornos plaquetarios. La enfermedad de von Willebrand tiene algunas características que van a presentar. Por ejemplo, hay un sangrado menstrual anormal en pacientes, obviamente mujeres, un
un sangrado en las encías, obviamente hay hematomas, hemorragias nasales, erupción cutánea, ¿no? Los púrpuras, y las alteraciones del tejido conjuntivo. Hay una deficiencia de vitamina C y el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? Entonces, estas son mis patologías, ¿no? Cada una tiene sus características, la enfermedad de Ehlers-Danlos, qué factor, qué característica me va a producir, cómo se produce, qué característica tienen las plaquetas. Es una infinidad, es bastante largo, pero solo lo que quiero es que conozcan este tipo de patologías, ¿ya? ¿Cuáles son sus características? ¿No? También me va a producir las alteraciones del tejido conjuntivo me van a producir hematomas, púrpuras y fragilidad de los capilares, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que este tipo de estos trastornos hemorrágicos son muy sensibles. Entonces, si yo opero de alguna manera muy brusca o normal, sin cuidado, va a haber hemorragia, va a haber hematomas, va a haber algún tipo de sangrado en algunos casos. ¿Cuáles son las consecuencias odontológicas de este tipo de trastornos hemorrágicos? Disminuye el número de plaquetas o se altera la función plaquetaria, ¿no? Falla la formación del cuadro audicial, ¿no? Como habíamos dicho, la hemostasia primaria es donde está. Por eso falla la formación del cuadro audicial. Por ejemplo, en un niño con trombocitopenia hay un sangrado inmediato después del trauma o intervención, ¿no? O sea, que si un paciente con trombocitopenia, trombocitosis, se puede golpear, se hace un simple golpe, simplemente al pasar por el asiento y se golpea ahí, hay un sangrado, ¿no? Que si hay una ruptura de tejidos, va a haber sangrado, y si no, va a haber petequias, va a haber... Y es inmediatamente después del trauma. En cambio, con la hemofilia generalmente pasa mínimamente después de 4 horas va a haber ese sangrado. ¿Cuáles son las manifestaciones orales? Petequias y púrpuras, ¿no? Eso nos tiene que llamar la atención. Esto lo han debido llevar en los años en esto más, así que no vamos a tomar mucha característica, cuáles son las características clínicas de una petequia y una púrpura. Las hemorragias gingivales espontáneas. El paciente viene y le sangra las encías, como dije, de Crohn, de porcino, hay un sangrado. O episodios prolongados con sangrado por traumatismos menores. O sea, cada vez que se cepilla el diente, le sangra, ¿no? Y hay buena higiene, no hay malposición dentaria, entonces me están indicando que puede tener algún tipo de trastorno hemorrágico. Eso tiene que ver mucho con algunos niños que a veces se golpean y parece que ya los han golpeado, ¿no? Porque les aparece que están todos moreteados. Entonces ya me llama la atención. ¿Eso cuándo tengo que hacer? En la historia. ¿Cuál es el tratamiento odontológico? ¿Qué tratamientos odontológicos debo realizar? Primero, conocer el nivel de las plaquetas. O sea, tengo que conocer, hacer un examen laboratorio para ver cuál es, si está alterado o no está alterado y qué está alterado. Si está más, si tiene menos, y ver qué características voy a realizar. Especialmente si voy a hacer algún tipo de intervención quirúrgica, exodoncias, ¿no? Debo saber. En pacientes jóvenes, a veces en la periodontitis juvenil, tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque sí se hace sangrado. En ese tipo de pacientes debo evitar la extracción. En el otro era lo contrario, era tratar de evitar y tratar de realizar tratamientos restauradores. En este caso tengo que tratar de realizar endodoncias a extracciones. No tengo que tratar de realizar endodoncias preferibles a las extracciones. Tengo que hacer muy buena técnica quirúrgica cuando voy a hacer mis procedimientos, ya sea la citesmotomía, todo lo que se refiere a cirugía, tengo que hacerlo con muy buena técnica, tratando de no lastimar. ¿Por qué? Porque son bastante sensibles al hemorragia. Tengo que tener mucho cuidado con las medidas locales adecuadas, ¿no? El control hemorrágico, tengo que tener todo listo por si acaso ahí, porque el sangrado a veces puede parar. Tengo que tratar de evitar las inyecciones de bloqueo. O sea, cuando yo voy a hacer inyecciones bastante profundas, tengo que tratar de evitar. ¿Por qué? Porque generalmente cuando yo hago inyecciones, no sé si, bueno, a todos nos ha pasado, no creo que no, a ninguno de ustedes les haya pasado, cuando hago punciones para anestesia infiltrativa a nivel del surco vestibular, ya sea superior o inferior, a veces por no saber y obviamente no vemos las venas, puedo darle una vena. ¿Y qué se produce?
coagulación de sangre, por la presión que yo estoy haciendo. Entonces, por eso se produce un hematoma morado sobre el hematoma. Entonces, tengo que tener cuidado. A más profundidad, al mayor riesgo. ¿De qué técnica estamos hablando acá? De la técnica de Stokes. Entonces, tengo que tener mucho cuidado. ¿Qué debemos de sacar? ¿Qué antifibrolíticos son los que más se utilizan? ¿No? Estos son los dos que se utilizan más: el ácido tranexámico y el ácido aminocaproico, ¿no? Estos dos son los que se van a utilizar. Tenerlo un poco siempre en cuenta. ¿Para qué? Para tenerlo por lo menos por su entorno. Está el ácido tranexámico, 25 miligramos como dosis inicial, kilogramo, ¿no? 25 miligramos como kilogramo como dosis inicial. Y después ustedes ya remiten al especialista y él le va a sustentar con medicación correspondiente por el tiempo correspondiente. El ácido aminocaproico, 100 miligramos por kilogramo como dosis inicial. Entonces, eso es lo que por lo menos yo tengo que dar al principio y no esperar. Y después ya el profesional le va a estar dando ya 30 miligramos por kilogramo peso, 4 veces a posiblemente, ¿no? Entonces, esos son mis antifibrolíticos que sirven. Otros trastornos de coagulación, ¿no? Me va a producir reducción de los niveles determinados de los factores de la coagulación, ¿no? Eso es ya para la hemostasia de secundaria. En esta habíamos dicho que vamos a tener pacientes con hemofilia A y también la enfermedad de von Willebrand, ¿no? La enfermedad de von Willebrand puede ir también para los de la determinada para la hemostasia inicial o primaria y también para la hemostasia secundaria. La hemofilia A, si bien no es muy común, se presenta, nos dice que de 1 de cada 10.000 nacidos vivos hay un paciente hemofílico. Entonces, se nos puede presentar, tenemos que tener conocimiento, ¿no? Es un trastorno ligado al cromosoma X, que consiste en una deficiencia del factor. Eso, como dicen los del factor 8, está ligado al cromosoma X. Entonces, ¿quiénes son los que tienen? ¿Las mujeres o los varones? ¿Quiénes son? ¿Las mujeres tienen XX o XY? Está ligado al cromosoma X. Quiere decir que solo uno de los dos sexos es el que padece la enfermedad, pero el otro género es el que la transmite. ¿No? Eso es bien interesante, ¿no? O sea, solo uno de los géneros es el que le transmite y después uno de los géneros es el que va a padecer la enfermedad. Este tipo de hemofilia A vamos a tener 3 presentaciones. Uno que es el grave, que hay menos del 1% de actividad del factor 8. En este caso, los pacientes van a tener hemorragias espontáneas en articulaciones y músculos. Un golpecito y ya está, ¿no? Ya hay hemorragia. La moderada, del 3 al 5% de actividad del factor 8. Hemorragias menos severas que suelen producirse post-traumatismos leves. Y la moderada leve de 5 a 25% de actividad del factor 8. Puede no manifestarse hasta la vida adulta, tras un traumatismo importante con intervenciones quirúrgicas, ¿no? Entonces, ahí están las presentaciones, ¿no? Menos del 1%, del 3 al 5% y del 5 al 25% de actividad. ¿De qué factor? El factor 8. En cambio, cuando ya hablamos de trastornos de coagulación de la enfermedad de von Willebrand, es un trastorno autosómico dominante. ¿Qué quiere decir autosómico dominante? Esta es una anomalía en el complejo molecular del factor 8. También está alterado el factor 8 en este caso, ¿ya? Pero hay una disminución de las plaquetas y del factor 8, lo que prolonga el tiempo de hemorragia y el tiempo parcial de plastina activada. Esta es una prueba que se realiza. Entonces ahí está disminuida las plaquetas y el factor 8. ¿Se recuerdan que hace rato cuando hemos visto en alteraciones plaquetarias también hemos visto el von Willebrand?
¿Por qué? Porque está disminuida la actividad de las plaquetas. Pero en bol mineral, aparte de estar disminuida la actividad de las plaquetas, también está alterada el factor 8. Por eso también es un trastorno de coagulación. Por eso está juntamente con la hemofilia A. Entonces está alterada la actividad de las plaquetas y también el factor 8. Igual que la hemofilia. Entre otros tipos de trastornos hemorrágicos, entre otro tipo de trastornos de coagulación, aparte de la hemofilia A y en la enfermedad de Bowman-Windebland, tenemos a la enfermedad de Christmas. ¿Ya? A esta es conocida con el nombre también de hemofilia del tipo B. La otra es el tipo A. En esta no está alterada el factor 8, está alterada el factor 7. ¿Ya? Ahí también podemos ver otro trastorno, es la deficiencia de vitamina K y las hepatopatías. ¿No? Todo esto se produce en el hígado, por eso alguna alteración en el hígado también me puede producir algún tipo de alteración en la coagulación. Entonces tenemos que nosotros tener en cuenta siempre el tipo de sangrado, hacer preguntas en la historia clínica, cuando se golpea, cuando se corta, sangra, no sangra, le aparecen moretones, no le aparecen moretones. A veces la mamá simplemente le agacha y le presiona y aparece el moretón, ¿no? Entonces ya estamos hablando de algún tipo de patología. Obviamente nosotros no vamos a poder hacer el diagnóstico exacto, pero nosotros podemos decir que tiene trastorno de coagulación y se emitir alimentos. ¿Cuáles son los procedimientos o qué es lo que nosotros debemos realizar? ¿No? Obviamente, en este caso, las consultas con el hematólogo es bien importante, especialmente en las cirugías. Puedo realizarlas. Mi factor 8, mi factor 7, los factores de coagulación, la cascada de coagulación, ¿está normal? Sí, doctor, sí, odontopediatra, está muy bien. Usted puede realizar la exodoncia. No puedo animarme a realizar una exodoncia en estos pacientes, en un paciente con Bowman-Windebland o un paciente con hemofilia, sin hacer una consulta con el hematólogo o tener un análisis donde diga que todo está bien, todos sus factores están normales. Las endodoncias son seguras, ¿no? En este caso yo puedo hacer endodoncias sin factores de reposición. ¿Qué son los factores de reposición? Dependiendo de qué tipo de factor de coagulación esté alterado, tengo que tener yo en el consultorio factores de reposición listos para poder administrar. Entonces, cuando yo hago una endodoncia no necesito, me dice, factores de reposición. El tratamiento periodontal, como limpieza y curetaje necesitan estos factores de reposición. Porque si ustedes se recuerdan, especialmente como les he dicho anteriormente, juvenil, el sangrado lanzado radicular que se hace subgingivalmente produce bastante sangrado. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Cuando voy a realizar exodoncias múltiples, es preferible hospitalizarlo o realizarlo con anestesia general. En este caso va a entrar en consulta el anestesiólogo, pero también el por precaución nos dice que nosotros debemos usar un dique de goma, ya un dique de goma sin taponear las vías aéreas, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de proteger. A veces con las limas, con el espejo, con la pieza, puedo tratar de lesionar una parte de los tejidos. En cambio, por ejemplo, el dique de goma, parte de las protecciones que ya ustedes conocen, nos pueden producir, nos pueden tratar de prevenir algún tipo de lesión. ¿Ya? Eso en cuanto a los trastornos hemorrágicos. Inmunodeficiencia. ¿Ya? A veces cuando tocamos este tema, y decían inmunodeficiencia y todos asociaban pacientes con VIH. ¿Ya es 2? Sí, doctor. Nos quedaremos un poquito más, no quiero darme el parcial. ¿Ya? 8 minutitos más. Lo asociamos con pacientes que tienen VIH. No es tanto así, ¿no? La